de física, nos va a hablar sobre su trabajo presentado en la reciente Convención Anual de SOVAC sobre el tiempo de permanencia de estudiantes en el curso de física general. Bueno, gracias a todos por la asistencia. Sí, como dijo, esta es la versión larga del seminario que presentamos el 20 de noviembre de 2014 en esa convención de la SOVAC. Y el título es Tiempo de permanencia de estudiantes en el curso de física general. Esto es parte de un proyecto que busca responder las siguientes cuestiones. Se trata de evaluar el desempeño de varias cohortes de estudiantes en el curso de física general. El objetivo es identificar cambios en la dinámica de la progresión de los estudiantes en los cursos que puedan, y las causas que puede haber para que eso ocurra. Y en particular evaluar el posible impacto que tenga el cambio en los programas de estudio en esa dinámica. ¿Okay? Concretamente, en el caso de las licenciaturas de biología y química. Bien, como inicio tengo que definir qué es la permanencia. Entonces, esto fue una parte muy importante de este tiempo, fue escoger cómo llamar a este fenómeno. Es el fenómeno en el cual una cierta cantidad considerable de estudiantes solo aprueban una asignatura luego muchos intentos. ¿Okay? Si nosotros estamos pensando en evaluar el éxito estudiantil, es una cosa que tenemos que considerar, tenemos que tomar en cuenta. O sea, el hecho de que yo dé un curso y llegue este semestre y vea unas caras, y el semestre que viene vea muchas caras que siguen allí, y el semestre que viene vea, ya yo me empiezo a preocupar porque siempre veo ya la misma gente y digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, pongo como ejemplo estas dos gráficas que son de datos ciertos. Esto es la permanencia en la física general 1 de personas que estudian física, que comenzaron a estudiar física en el año 94. O sea, en septiembre del 94 esas personas se inscribieron en el curso de física y pues en ese semestre cero había uno, ¿verdad?, de fracción de personas. Luego de un semestre había más del 80% allí todavía. Esas personas no dejaron, no abandonaron el curso, no pasaron al siguiente curso. Y bueno, la progresión es una escalera que va bajando lentamente, y eso es precisamente la preocupación de nosotros, en que luego de 4 semestres, por fin la población inicial ha bajado por debajo del 20%. Eso es demasiado tiempo. Aquí pongo otra gráfica donde muestra la permanencia de los cursos de Física General 1 y Física General 2 combinados. Entonces, si uno piensa linealmente y dice, wow, me tardé 4 semestres en bajar del 20% de la 1, pues me va a tardar, no sé, 4 años en bajar del 20% de Física General 1 y Física General 2, pero no ocurre, ¿no? Luego de 5 semestres, ya la población que progresa más allá de la Física General 2 ha bajado del 20% de la inicial. O sea, ahí hay un escalón duro de superar al principio, pero el siguiente se hace con mayor velocidad. Hay que decir que estas, y eso ocurre en todo el corazón de lo que les voy a presentar hoy, estos no son estudiantes que están aprobando, estos son estudiantes que se inscribieron y que después ya no están allí. Muchos de esos estudiantes se van de la facultad, o sea, muchos de esos estudiantes no aprueban nunca el curso, simplemente no lo inscriben más. Y trabajamos aquí en la facultad, sabemos que hay un número de personas que ingresan en el primer semestre de licenciatura como física que después migran hacia la carrera. Entonces, parte de la distribución que se ve aquí es la gente que está migrando. O sea, esto es la extinción de la curva. Es una curva de aprobados, nada más. Ahí está todo. Entonces, ¿cómo medir la permanencia? ¿Cómo caracterizar todas esas curvas? Bueno, uno lo que se le puede ocurrir es tratar de construir una distribución, ¿no? Una distribución de tiempos de aprobación. ¿Cuántas personas tardan cuántos semestres en aprobar? Eso no es lo que vamos a hacer, pero eso es una
una idea que se podría poner ahí. Desde el principio la motivación, la primera lámina, la motivación está en la licenciatura de Biología y Química, y todo esto empezó gracias a que se dio una discusión en la escuela sobre la necesidad de reestructurar, de modernizar los programas de las asignaturas de física en general. La discusión se dio para la física general, que siguen todas las licenciaturas, pero al final el cambio de programa se hizo exclusivamente en la licenciatura de Biología y Química y comenzó a aplicarse en el año 2008. Entonces, esto respondía a varias preocupaciones. Una preocupación eran las competencias que recibían los estudiantes. Por ejemplo, en la física pre-2008 no existía nada que tuviera que ver con mecánica de fluidos o con termodinámica. Y en este mismo lugar nos vimos y los biólogos y los químicos nos dijeron, nosotros queremos eso. Entonces, esa es una preocupación. La otra preocupación era el cumplimiento. ¿Cuánto está aprendiendo la gente? La gente de verdad aprende lo que se le enseña en los cursos. Bueno, los profesores siempre tenemos opiniones al respecto. Sobre todo el profesor que da el curso siguiente. Los estudiantes siempre le dicen, eso no lo vi. Yo no vi eso no lo dieron. Y cuando uno hurga un poquito más resulta que no es así. La permanencia, de la que estoy hablando ahorita, que es una de las cosas que se discutió mucho. Y bueno, otra cantidad de cosas a las que se mencionaba mucho más fugazmente. Vamos a estar en las más importantes. Esa comisión, yo normalmente tengo una lámina donde pongo los participantes, pero les voy a decir de memoria. Está el profesor Iván, que está aquí, Ernesto Fernández, que está aquí, el profesor Emily, el profesor Pío Arias, el profesor José Luis Michinelli. Eso éramos los físicos. Y teníamos unos representantes designados por las otras escuelas, para las otras licenciaturas. Estaba el profesor Pedro Soto, de la Química, estaba el profesor Fernando González, de la Escuela de Biología, estaba la profesora Edith Pariguán, de Matemática, el profesor Armando Sena, de Geografía. Entonces aquí doy el resumen, el ultra resumen de qué fue el cambio. Esto un poco para recordar un poquito ese trabajo. Entonces, los contenidos pre-2008 de la física general 1, 2 y 3 se podrían resumir con que la física general 1 era dinámica de partículas, incluía energía y dinámica rotacional. La física general 2 es electricidad y magnetismo, la física general 3 oscilaciones, ondas mecánicas y ondas electromagnéticas y óptica. Y la distribución de horas, si ustedes cuentan las horas que indica el pensum, que era un semestre de 16 semanas, eran 112 horas para la física 1 y 2 y 80 horas para la física 3. Después del cambio, en los contenidos post-2008, la física general 1 seguiría contemplando dinámica de partículas, pero incluyendo un componente experimental, enfatizando temas como órdenes de magnitud, enfatizando temas como vectores, no incluida dinámica rotacional ni sistemas de partículas, cuerpos rígidos, termodinámica, fluidos, nada que tuviera que ver con eso. En la física 2 seguía dinámica de sistemas de partículas, entonces ahí se incluyen fluidos, termodinámica que no estaban presentes. Y la física 3 sería electromagnetismo y óptica, todo allí junto, y una redistribución de las horas. Aquí le metimos un extra a la gente, porque le metamos 16 horas al curso, sin que nadie se dé cuenta. Pero 16 horas con un contenido práctico, fundamentalmente. Y los otros dos cursos quedan con 112 horas cada uno. Eso es una redistribución de la dedicación, donde además se ganaron 16 horas. Un cambio en las estrategias, y esto se aplicó también en la física general para físicos y la física general para matemáticos, que no cambiaron el programa, pero sí se trabajó en el tema de seleccionar bibliografía, promover la lectura por parte de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, sobre todo los primeros semestres, no leen, entonces hacerlos leer, incluir trabajo de campo, usar las técnicas de información, las tecnologías de información y comunicación, y pensar muy bien cómo se diseñaban. Pensar en el diseño de las evaluaciones. Esta es la primera programación que se dio, la primera distribución de temas. Yo quería simplemente comentar una
cosa que es la columna de observaciones. Aquí había una salida de campo sobre medidas, aquí había una salida de campo donde se ejercitaban las competencias de gravitación, de graficación, de graficación, una salida de campo que tuviera que ver con vectores y una salida de campo que tenía que ver con leyes de Newton. Otra cosa que quería resaltar es que el tema 4, vectores, empieza acá y termina acá. Le dedicamos 3 semanas completas al tema de vectores, apostando a que eso iba a redundar en el éxito de los estudiantes. Este es el primer quiz. El primer quiz que se hizo, no se ve nada, pero ya hoy en día estamos acostumbrados a que un quiz tenga 7 preguntas, y eso es lo que les quería mostrar. Cuando nosotros escribimos ese quiz con 7 preguntas, nosotros nos asustamos. Pero quisimos hacer preguntas que fueran bien dedicadas a cada uno de los conceptos que se habían desarrollado y nosotros pudiéramos evaluar qué conceptos se estaban entendiendo bien, qué conceptos no se habían entendido también. Entonces queríamos un examen así bien distribuido, bien separado cada tema. Y el primer parcial tampoco se ve, pero tiene 9 preguntas. Entonces tendría un conjunto de preguntas también bien puntuales, bien específicas, que reforzaban lo que se había trabajado en el quiz, y 2 preguntas ya de desarrollo, donde los estudiantes tenían que integrar varias cosas. Una cosa, perdón, interesante, en la lámina anterior, perdón que interrumpa. En la última pregunta. Que quería que se viera. ¿Tú lo ibas a mencionar? No. Ah, ok. La última pregunta es una pregunta práctica en el salón. Era como una regla, medir errores, incertidumbres en el salón. Sí, esa pregunta yo no la puedo leer, no la leí tampoco cuando lo cargué, así que lo voy a hacer de memoria. Le decíamos al estudiante que eso era una arandela y le decíamos que era redonda. Bueno, obviamente se ve que no lo es. Y le pedíamos que nos diera los diámetros internos y externos con su error, con su incertidumbre. Entonces el estudiante, con regla, ¿verdad? Ahí así su pregunta de laboratorio. Bueno, desde el primer día nos ha planteado un problema que nosotros queríamos saber qué pasaba con eso, cuál era el efecto de todo lo que estábamos haciendo, cómo lo medíamos. Entonces había un problema. El primer problema es que no era posible realizar el experimento, porque los profesores que mencioné antes fuimos todos emocionados en el consejo facultario, contamos todo lo que hemos discutido, lo que queríamos hacer, y que nos dejaran agarrar una sección de estudiantes y aplicarlo allí y tener una sección de control. ¿Qué no hacíamos eso? A la gente del consejo facultario le gustó mucho nuestra propuesta, nos parecía que estaba muy bien y que se la aplicáramos a todo el mundo. Entonces nos quedamos sin experimento. Entonces, ¿qué venía después? Bueno, los cambios siempre son difíciles. A nosotros mismos nos costaba hacer las cosas distintas como lo veníamos haciendo. ¿Okay? Y convencer a otra gente nos costaba más todavía. Más aún cuando es normal que se presuma culpabilidad. En algún momento parecía que todo era un complot de nuestra parte para que los estudiantes aprobaran sin estudiar. Y nosotros estábamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. A lo cual, por ejemplo, yo siempre respondía que si yo lo que quería era que los estudiantes aprobaran sin estudiar, lo que tenía que hacer era poner más notas en los exámenes, no tenía que pasar tanto trabajo y sin el curso. No era necesario que tenemos que hacer es subir 5 puntos más para todo el mundo y va a pasar más gente. Pero nosotros queríamos esa respuesta, entonces viene todo, y entonces bueno, esa es la motivación para hacer todo esto. Entonces el plan, el siguiente. Vamos a comparar con el pasado. Vamos a comparar el presente y lo que está sucediendo más adelante con el pasado. Vamos a tomar un buen número de años, vamos a tomar 20 años. Entonces en aquel momento pedimos los datos, cuando vimos los datos por primera vez, estábamos en 2012, entonces bueno, 20 años. Y hay un corte en 2008. En 2008 pasa algo. ¿Será que ese algo que pasa es bueno? ¿Es malo? ¿Qué creen ustedes que sea peor? O sea, perdón, ¿qué creen ustedes que pasa? ¿Que sea bueno? ¿Que sea mejor? ¿O que sea peor? ¿Qué les gustaría más? ¿Que mejoren las cosas o que empeoren? Que mejoren, ¿no? Hay gente que le puede decir que empeore porque yo creo que tú no estás haciendo eso bien, entonces yo creo que te va a dar que estar haciendo la cosa mal, y como tengo razón me siento bien. Claro, me siento mal porque las cosas
están mal, pero me siento bien porque tengo razón. Hay una tercera opción, que es la peor. Que no pase nada. Esa es la tercera opción, que uno siempre quiere que pase algo, pero hay otra opción que no pase nada. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, con mucha paciencia nos vamos a las actas. De las actas vienen en distintos formatos, un número de ellas venían en unos PDFs horribles. Entonces, bueno, no podía copiar los PDFs, mandar archivos de texto, otra parte sí venía mejor configurada. En fin, se van copiando los datos, siempre tratando de que a la hora de la distribución y del análisis, pues los datos estén de forma anónima, ¿no? Cuando uno empieza con las actas están los nombres de la gente, pero en el camino los nombres se borran en algún momento. Entonces los datos hay que curarlos, se eliminan los registros inconsistentes que hay registros que son inconsistentes por cosas que ocurrieron hace muchos años y uno no sabe ni qué fueron. Tener dos calificaciones distintas en el mismo periodo, errores que hay en la transcripción de un acta, o sea, una persona con dos notas distintas. Eliminamos las equivalencias porque las personas que tenían equivalencia, bueno, no tenían notas. Tenían y se le pone equivalencia en el física 1, equivalencia no, realmente no. O sea, nosotros los cargamos en un acta, pero ellos nunca tuvieron recursos. ¿Okay? Pero se carga un acta y se le pone equivalencia. Se eliminan registros incompletos que ocurren, por ejemplo, hay gente que llega a aparecer sin cédula, hay gente que no tiene licenciatura, hay gente que no tiene calificaciones incompletas que nunca se cargaron o tienen problemas con la base de datos. Todo eso se elimina y se eliminan los cambios de escuela porque queremos comparar un poco qué pasa en las distintas licenciaturas. Entonces una persona me estudiaba primero biología y después estudia física, ¿dónde lo pongo? Física o biología, lo quito. Y me quedo con la gente que no se ve. Entonces nos queda un archivo como con 40.000 líneas. Aquí está la física 1, está la física 2, está la física 3, la licenciatura, la cédula que la voy a votar, el año, el semestre, si estuvo en reparación o no, probó, la nota. Ahí hay mucha información, pero nos restringimos a el tiempo de permanencia. Esa es la cosa que nos vamos a ver. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Ya en los primeros análisis se ve que el tiempo de permanencia puede llegar hasta 3 semestres y puede superar eso. Es un problema porque ¿cuántos semestres hay de 2008 a 2012? No muchos, ¿no? Y si yo avanzo 2009 a 2010, rápidamente se me acaban los semestres. Entonces, ¿cómo evalúo yo ahí una progresión? Tengo otro problema. Yo sé cuando un estudiante aprueba, y este problema es grave. Yo sé cuando un estudiante aprueba, pero yo no sé cuando un estudiante se cambia de facultad, o cuando decide que va a hacer otra cosa y no va a continuar en los estudios. Uno va al archivo y uno revisa, y hay gente que escribe una asignatura en 1996 en septiembre, no la aprueba, y la vuelve a escribir en el año 2000. Esa persona estaba latente allí, y durante todos esos años que digo yo, esa persona abandonó. Bueno, sí, abandonó y de repente aparece. Entonces, ¿cómo trato ese tema analíticamente? O sea, ¿cómo le doy, cómo llego a una conclusión robusta? Es un problema, ¿no? Y eso es importante. O sea, ¿cómo tengo resultados confiables que no es el problema? Entonces, una primera solución fue dar un criterio para truncar la permanencia. Es decir, mira, yo espero hasta que tú apruebes y si tú no apruebas, yo te quito. Con algún criterio. ¿Okay? Entonces, un criterio que usamos una vez, la primera vez, que fue en una presentación de SOVAC anterior, esto está en Saber UCB, aquí en este enlace, el póster. Es considerar solo las inscripciones continuas. Si un estudiante se inscribe, aprueba bien, no aprueba, se inscribe, considero que él sigue en el curso. No aprueba, considero que sigue en el curso. Si en un momento él no deja de inscribir, lo considero reprobado ya, o sea, salió por no aprobar. Y si él se vuelve a inscribir, lo considero parte de una corte nueva. Entonces así voy reciclando a los estudiantes y puedo calcular. ¿Okay? Entonces esto lo presentamos, estos son parte de los resultados. Esto es lo que les digo. Tengo ingresos de estudiantes nuevos o reincorporaciones a una física general, aprueban, chévere, defino, uso
curso para definir su permanencia y calculo el porcentaje de aprobados. Si dejan de inscribir, considero que no aprobaron el curso y se fueron. Y cuando regresen, son estudiantes nuevos. Entonces vemos cosas así. Biología. Entre el año 92 y el año 2005 contabilizo 2.149 ingresos. Y el porcentaje de aprobados sobre los ingresos es 37%. Y el número de semestres promedio que tardan en aprobar es casi 2. Acuérdense que esto se restringe ahora a inscripciones continuas. ¿Okay? El problema es que no entraron, o sea, no ingresaron 2.000 personas, ingresaron muchas menos. El problema es que aquí están los reciclados. ¿Okay? Pero sí se nota algún cambio. Se nota que a partir de 2008 este porcentaje aumenta y este tiempo disminuye. Sin embargo, en la física 2, cuando veo la física 2 ocurre lo contrario. Ahora el porcentaje de aprobados disminuye y este tiempo aumenta un poco, que está dentro del error. Y bueno, en la física 3 también tengo un cambio aquí, pero en la física 3 pues tengo de verdad muy pocos casos, tengo apenas 47 casos para evaluar y los errores se van muy grandes. Uno puede contabilizar aquí, si uno aprueba el 37% la física 1 y aprueba el 60% la 2 y ve la aprobación total, le dan el torno al 21%. Y aquí, si aprueba el 48 y el que aprueba el 44, el total le da también alrededor del 21%. Entonces parece que hubiera una compensación. Y eso es algo que se ha visto mucho en el análisis que hace el profesor de su curso. Dice, mira, ahora el estudiante aprueba con más facilidad la física 1, pero le cuesta más la física 2. Entonces parece que había una compensación donde el número de estudiantes que aprueban al final parece ser el mismo. Okay, pero aquí hay un efecto de este reciclado de personas que no me permite decir eso con total seguridad. En el caso de los químicos, los biólogos son los que le dedico más tiempo porque es donde se ven cambios. Los químicos no se enteraron. De nada. Aquí, bueno, hice una disminución, pero en cuanto, por ejemplo, el porcentaje de aprobados, no, ellos no supieron que haya pasado nada allí. Igual. Y en el caso de los físicos, pues también hay un efecto de tamaño, un poquito físicos. Los físicos solo ven física 1 y física 2. Y bueno, aquí sí parece haber cambios, pero esto o sea, los físicos son control aquí. ¿Okay? Porque los físicos no hubo cambio de programa. Sí hubo cambio de estrategia, pero no hubo cambio de programa. Hay otra solución. O sea, a mí personalmente me parece que había que ir un poco más lejos. Entonces, había otra solución y digamos, el haber aprendido un poco de cosas de la gente que hace física médica en ese tiempo me advirtió que existía este tipo de análisis. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede con un estudiante que no aprueba el curso? Bueno, que uno no sabe lo que hace. Esa información está censurada. Yo no sé si ese estudiante va a regresar y va a aprobar. Yo no sé si ese estudiante se fue y se dedicó a una actividad que no tenga nada que ver con la universidad. Yo no sé si ese estudiante se fue a otra universidad y escribió el mismo curso y lo aprobó. Todas esas cosas pueden haber pasado. ¿Okay? Desde el punto de vista del estudiante que progresa en la física 1, todas esas cosas que no conozco sería interesante conocerlas y no tengo acceso a esa información. Bueno, entonces la palabra censura precisamente la uso porque es el nombre técnico que se le da a Miguel. Sabe bastante de eso. Lo estoy explicando un poquito para los que no están familiarizados como no estaba familiarizado yo antes. El problema de la censura le pasa a los médicos cuando le hacen seguimiento a un paciente que recibe un tratamiento y le dice venga el año que viene y el paciente viene y lo revisa y dice está muy bien, venga el año que viene. Y una de las cosas que quiere hacer el médico, de muchas tantas, es, por ejemplo, ver cuál es la esperanza de vida de una persona que recibe un tratamiento y compararla con la esperanza de vida de una persona de la misma edad que no recibe el tratamiento, que no tuvo la enfermedad, en fin. Pero los médicos tienen el problema de que los pacientes son personas y las personas somos pues, y de repente un año la persona no va y el médico dice, se habrá muerto.
viene vuelve. Y dice, no, vale, tú sabes que yo estaba de vacaciones, me sentía bien. ¿Para qué iba a venir? ¿Cómo hago mi estadística? Bueno, entonces, eso también ocurre cuando se hacen algunos controles de calidad en los años 50, cuando uno de los dos, Kaplan o Meyer, no me acuerdo cuál es el que hacía medicina y cuál es el que hacía industria, probaba que tal funcionaban unos tubos de vacío que ponían en unas máquinas. Entonces él iba y veía las máquinas y preguntaba si los tubos estaban funcionando. Entonces de repente llegaba y decía, no, sí, esos tubos, nosotros los cambiamos, estaban buenos pero los cambiamos. No sabía cuánto duraba el tubo. O de repente llegaba y decía, la máquina, no la vendimos. Y la máquina podría estar funcionando en otro sitio. Entonces, tiene un problema similar. ¿Cómo determina el tiempo de vida de los tubos si me los quitan? ¿No? Si los tubos se me van perdiendo por otras razones. Okay, entonces, esta gente se les arregló para definir una fracción de supervivencia, que es una función discreta, y que va contabilizando cuál es la fracción de supervivencia, la fracción de la población que sigue con vida al pasar el tiempo, digamos, contabilizando en lo que sería el momento de las muertes, cuánto ha disminuido la población, tanto por las muertes como por la población que se perdió, la población que no está aquí. Okay, entonces se define la población de supervivencia, la fracción de supervivencia, en el momento en el que ocurre un evento, que es una muerte. NI es el número de individuos vivos presentes en el estudio en ese tiempo, y D es el número de muertes que ocurren en ese tiempo. Y este número N yo le voy restando los que desaparecen. Okay, yo voy restando los que desaparecen de ahí. Por eso digo y presentes. Y bueno, con esta productoria se define la función. Y esta es la estimación de mayor verosimilitud que se puede dar para la función de supervivencia. Es un estimador no paramétrico, porque la distribución no se aproxima a una función particular. No es una función particular que se... Bueno, entonces yo tenía muchas discusiones en particular con Carmen en la biblioteca, que él decía, el problema es que la supervivencia de las personas o de los equipos es algo bueno, pero la permanencia de los estudiantes en un curso es algo malo. Entonces, ¿cómo le doy yo la vuelta? ¿Cómo puede haber presentado esto la gente en la literatura? Pues bueno, tuvimos mucho aquella discusión cuando hacíamos la investigación de qué había hecho la gente usando este tipo de herramientas. Y al final también llevó a que yo escogiera la palabra supervivencia para hablar ahorita en este momento. Perdón, permanencia, para hablar del problema. Pero bueno, el método finalmente, que es el método robusto, es el siguiente: se comparan las curvas de supervivencia, las fracciones de supervivencia, para pares de cortes. Yo tomo 94, 2001, 94, 96, y así. Voy haciendo todos los pares posibles y voy comparando las dos curvas de supervivencia y veo cuándo hay diferencias significativas entre ellas, las curvas de supervivencia, las curvas de permanencia, y busco diferencias significativas entre ellas y vamos a fijarnos en qué ocurre en esos años, ¿no? Entonces, identificamos casos con diferencias significativas. Un ejemplo donde hay diferencias significativas es este. Estas son las cortes del 2007 y del 2008. Bueno, parece que la corte del 2008 tardó más en aprobar la física 2. Pero está tardando más, es la escalera que baja más lento. Y las curvas punteadas son las zonas con el error del 95% de certidumbre. O sea, si esta curva se sale de la curva punteada roja, yo sé con más de un 95% de certeza que esas dos curvas son distintas. De hecho, la probabilidad de error es 5 por 10 a la menos 3 en este caso, ¿no? cuando se calcula para el total. Entonces, bueno, ellas son diferentes y el error es 5 por 10 a la menos 3. Y yo digo que son diferentes. Entonces, como son 6 semestres, lo que vamos a usar de evolución, nuestro estudio empieza en el 92 y termina en el 2009. ¿Okay? Porque de 2009 a 2012 tengo los 6 semestres precisamente. Esa es la última corte que puedo analizar. Tomo biología, física y química. Entonces se hacen todas las comparaciones posibles de pares de corte. Se hace solo para progresar la física 1 o para progresar combinados, la 1 y la 2,
o en el caso de biología y química, combinados 1, 2 y 3. Se buscan las cortes con comportamiento singular. Lo vamos a arreglar en una matriz, ¿okay? Donde el tiempo evoluciona así, una matriz que va a ser simétrica. Esto es como un semáforo. Verde, las cortes se comportan igual. Amarillo, son distintas al 95%. Rojo, son distintas al 99%. Entonces, viene pasando el tiempo y todo se hace igual. Los estudiantes tienen la misma preparación, las mismas expectativas, los profesores hacemos siempre lo mismo, entonces todas las cortes se comportan igual. Hay un momento en el que pasa algo. Entonces, cuando pasa algo, ¿qué espero yo ver? Bueno, que las cortes nuevas, cuando se comparan con las cortes viejas, sean diferentes, pero cuando se comparan entre ellas sean iguales. Entonces quiero ver algo así como un patrón, ¿verdad? Un tablero de ajedrez. Podría ocurrir una coyuntura, podría ocurrir que durante un número de semestres se dé una situación que haga que las cortes se comporten distintos y después se regrese a lo habitual. Entonces no es muy complicado ver que voy a tener una cosa así. O podemos tener dos transiciones. O sea, hay un primer cambio, hay un segundo cambio, entonces, pero a diferencia de aquí, esta tercera fase no se parece a la primera, ¿okay? Sino que hay un cambio que va ocurriendo progresivamente. Bueno, eso es la teoría, esta es la práctica. La diferencia entre teoría y práctica es esta. Esto es lo que sale. Esto es 92 a 2009, 92 a 2009, y esto es la física 1 para biólogos, física 1 y 2, física 3. Entonces, a medida que la física 1 es bastante ruidosa, la física 2 es menos, y la 3 tiene cierta estructura que huele bien, o sea que era lo que uno quería. Mira, pasa algo, está pasando algo en el 2008. Aquí hay muchas cosas bien distintas y hay cosas que son más o menos distintas, y parece que después de eso pues, sigue ocurriendo. Hace falta más datos que los completamos la semana pasada, pero no tengo tiempo de meternos y volver a hacerlo todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la física 3? Yo tomo aquí 2008. 2008 es la curva roja, 2008 es la curva roja, 2008 es la curva negra aquí, 2008 es la curva roja aquí. Entonces, fíjense que, si lo ven en casi todos los casos, lo que pasa en 2008 es que la corte acelera. Los biólogos en su pensum tienen la física 3 en el quinto semestre. 1, 2, 3, 4. Después del quinto semestre es que la gente debe empezar a probar. Y es que la población debe empezar a bajar. O sea, si yo espero la física 3, bueno, yo no espero que nadie que acaba de entrar a la universidad pase física 3. Debe pasar un tiempo. Y en el pensum de biología deben pasar 5 semestres. Bueno, mira qué bien se portan los biólogos. En el año 1993. Ustedes decían, voy pasando la 1, voy pasando la 2, me toca escribir la 3, aprueba casi el 80%. Bueno, acuérdense que esto es extinción, un montón de gente que se quedó en el camino porque se fue a estudiar unas cosas, qué sé yo. Entonces, bueno, aquí puedo contabilizar que la población ha bajado casi al 20%. ¿Qué pasa en 2008? Que la gente está acelerando, está tomando la física 3 antes, la está tomando en el tercer semestre. Aprueba la 1 y la 2 y se van. No, que están en quinto. Las razones de eso, pues hay que preguntarle un poco a los biólogos. Hay que preguntarle y ponerse a ver con calma. Hay gente que dice, mira, lo mejor es que no está pasando las materias de biología y como no tiene nada que escribir, está escribiendo física 3, bueno. Pero ocurrió justo en 2008. Porque es una casualidad allí. Y eso, bueno, más o menos, 2000, aquí es la curva. Aquí es la curva negra, y bueno, ya también está acelerando, o sea, 2008, la gente está saliendo de la física 3 antes que en la etapa previa a 2008. Entonces, bueno, parece que el patrón podría ser esto. Esto, no sé, de eso hay que hablar, pero aquí es donde hay bastantes diferencias bien significativas, ¿no? Entonces este sería el patrón. Es un numerito que está ahí, la cantidad de estudiantes. Esto, no, eso es la probabilidad de error. No importa que no se vea porque lo importante, digamos, es color. Aquí son equivalentes, aquí 95% y aquí 1% de error. Y en el X No, en el son los años. estos son años, estos son años. O sea, es simétrica, pues son los
muchos años, es la comparación de todo contra todo, digamos, con una parte triangular bastaba, pero cuadrado es más bonito. Física. Bueno, la física 1, también aquí el pandemonio y aquí también cuando se considera física 1 y física 2, sí se ve como una cierta estructura allí, que a mí me parece que es esa. ¿Okay? Como que hay coyunturas. Hay momentos en que hay coyunturas. Por acá. Yo le digo, ¿hasta qué años son estos? Ustedes me dicen. Bueno, ustedes más o menos saben qué años son estos, ¿no? 92, 93, 94, 95, 96. Entonces están 97, 98, 99 y 2000. Piensen. No sé. Devuelvan. Por ahora no sé. ¿Cómo? Por ahora no sé. Por ahora no saben. Bueno, entonces aquí algunas cortes que son diferentes. 2007 y 2008 son diferentes. En este caso, 2007 es la que es más rápida. 98 y 2005. Fíjense que 2005 es mucho más rápida que 98. O sea, en 98 algo retuvo a los estudiantes. ¿Qué puede ser, David? En el 98. ¿Qué se te ocurre? En el 98, a principios del 99 estaban viendo física general 2, no todos habían aprobado, a final del 99. Todavía empezaban el posgrado, veíamos clases juntos y tú dejaste de venir al curso. ¿Por qué? Tarea por casa, se te mojó la tarea en la tragedia baja. Se te mojó la tarea estadística de David, eso fue el que nos dio el profesor. No sé si es la tragedia de Vargas. Los estudiantes, si ustedes cuentan, 98, 99, no había aprobado mucha gente, 2000, no llegamos a 2002, pero en 2002 estuvimos varias semanas sin dar clases, pero no llega, entonces parece, no sé si es la tragedia de Vargas, no sé qué, eso hay que seguirse preguntando qué pasó allí. En química, igual, en la física 1 hay mucha variabilidad, en la física 2 es un poquito más estructura y en la 3 se empieza a reafirmar aquí este patrón. Que yo digo que se parece a eso, a mí me parece que se parece a eso. No sé. Bueno, veo que hay muchos rojos, que son cortes que son diferentes. Okay, entonces, bueno, aquí se acumulan muchos rojos, pero aquí se acumulan los verdes. Digo, este es un cuadrado de cosas que son similares, aquí están las distintas. Yo simplemente lo aproximo teóricamente, pues digo. Fíjense, teoría y práctica, ¿no? Y hay dos cortes también como ejemplo que son distintas. 2000 y 2007 son distintas, 2007 es más rápido, 2000 es más rápida, 98 y 2000 es más rápida. Hay diferencias de distintos tipos. Entonces, una cosa que uno puede hacer con teniendo estos datos es calcular la vida media. Calcular la vida media bien, ¿okay? Usando este estimador. La vida media es muy fácil de calcular, es la integral de la función de fracción de supervivencia, y en este caso simplemente sumar una función de escalones. Entonces lo que hay que hacer es la suma. Vamos a ver la vida media de las distintas cortes. Acuérdense que esto es extinción, no es el tiempo que el estudiante tarda en pasar, sino el tiempo que tarda el estudiante en irse del curso por alguna razón. Biología. Es la tercera opción. No pasa nada. No pasa nada. Hay unas fluctuaciones, el valor medio de esta familia está un poquito por encima de 5 semestres. Esto está restringido, este asterisco aquí es porque está restringido a 6 semestres el cálculo. ¿Okay? Todo está restringido a 6 semestres. Ustedes agarran el año 92, le calculan la vida media y da un número mayor. Pero la intención es compararlos a todos en el mismo, en iguales condiciones.
Entonces, de la última corte tengo 6 semestres, bueno, vamos a ver la vida media a 6 semestres, restringida a 6 semestres para todo el mundo. Y esto es lo que se ve. Las variaciones que hay después de 2008 no son distintas a las que hubo en el 97. Químicos. Tercera opción. No pasa nada. No pasa nada con la vida. Físicos. Tercera opción. Digamos, este salto no es mucho más espectacular que este salto. No pasa nada. Ahora, hay una montañita que siempre está en el mismo sitio, ¿no? En el 98 hubo un pico también, y hay esa franja de cortes distintas que está por ahí, en esa zona. Yo todavía no sé qué pasó. ¿Qué hace que esté esa franja allí? Eso es algo que todavía hay que resolver, y este es un trabajo que todavía, digamos, esta parte todavía le falta, ¿no? Esto es el comienzo nada más. Entonces, una de las cosas que hay que responder es ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en esos años? ¿Qué pasa de verdad con los biólogos? ¿De verdad hay un cambio con los biólogos? Como les cambiamos la forma en que se le da la electricidad, y los biólogos tienen que ver ciertas asignaturas que tienen que ver con biología celular y fisiología, que ellos tienen que saber qué es el potencial eléctrico, entender un impulso nervioso en la parte de fisiología, y los estudiantes se están previniendo y están tomando la física 3 antes para cumplir para tener las competencias. No sé todavía. Pero físico, el biólogo y químico no la muestra. No, esto es la vida media hasta física 3. Hasta física 3. Okay. 1, 2 y 3. Ya, perfecto, Tiempo medio de vida hasta física 3. Bueno, interesante. Hasta física 3. Lógico. Pero precisamente, una de las primeras cosas los primeros comentarios que veíamos es, mira, parece que ahora la gente aprueba la física 1 más rápido, pero tardan más en la 2. Entonces, pues sí, parece que hay una compensación, y que el efecto total es que la gente más o menos está tardando el mismo tiempo. Pero viendo más cosas. Viendo más cosas. Eso es importante. Viendo más cosas, claro. Viendo, tal vez. O cantando, pero bueno. Pero, Eso no lo sé. eso no me da. Captando más Pero cosas. viendo más cosas. No, viendo sí, viendo seguro. Y quería comentar algo más. Bueno, ahí bueno, ahora se puede hacer un montón de cosas más, pero primero algunas conclusiones. Bueno, hay cambios significativos en la evolución del estudiante de biología. Ahí se ve algo claro en lo que nosotros era nuestra primera motivación. Después de 2008 parece que ocurre algo. Adelanta la inscripción de la física 3, la prueba antes. ¿Okay? Yo he pensado lo de la tragedia de Vargas, lo de el paro en 2002, en el 96, al final del 96 un paro bastante largo, yo todavía no estaba aquí, pero en esos años está en la franja. El paro del 96 fue un paro de 3 meses. ¿Okay? Y eso pues tiene que afectar esta curva de permanencia. Entonces, bueno, esa es una hipótesis a ser probada, ¿no? Las interrupciones de clase por periodos largos de tiempo podrían ser responsables de cambios significativos. Y el tiempo de permanencia, o sea, el tiempo promedio de permanencia en el ciclo de todas las físicas generales es estable. No ha sufrido cambio. Observaciones. Bueno, una cosa que esto es la posibilidad de decirles que todo lo que estamos haciendo es el análisis de la extinción de la corte. Yo no sé realmente quiénes están aprobando y quiénes están. Eso no lo estoy viendo aquí. ¿Ok? Entonces solo se ve la extinción de la corte. Queda estudiar qué pasa con la proporción de estudiantes aprobados. ¿Cuántos de los estudiantes que viven en el 94 aprobaron el final? ¿Cuántos? Eso todavía tiene que ser analizado. Conviene pasar al análisis paramétrico. Entonces, cuando uno aprende un poco más, dice, bueno, a lo mejor, sí, una vez que entiendo cómo separar los aprobados de los desertores, los desertados, no, los desertores son afuera, creo que se van. Uno puede intentar un análisis ya paramétrico. Entonces, bueno, algunas cosas preliminares que estamos viendo dicen que
aparentemente el tiempo de vida del estudiante en un curso sigue una distribución de tipo Weibull, que es una exponencial un poquito deformada, ¿okay? Como plantea la cierta exponente. Y una vez que uno está aquí dice, wow, vamos a entender el trabajo para considerar otros factores y su influencia en la progresión estudiantil. Por ejemplo, los niños y las niñas. Guerra de sexos. Un tema espinoso, el tipo de ingreso. De género no era espinoso porque la guerra de los sexos es divertido. Había un programa, tenía 20. Y bueno, retomando las introducciones en clase. De esta manera, ¿iba a decir algo, Ernesto? Si no, pero termina. Bueno, y eso hacerlo, pues, usando un modelo de riesgos proporcionales que, bueno, combina el análisis paramétrico, ¿okay? con una estrategia en la cual uno le asigna pesos a cada una de estas cosas. Por ejemplo, le doy un valor si es niño, si es niña, le doy una etiqueta que indica el tipo de ingreso, entonces comparo, se hace una estratificación y se comparan las distintas evoluciones y se toman y se sacan conclusiones en base a esas diferencias. Terminé, lo que voy a mostrar ya es otra cosa. No, pero bueno, está bien. Nuestra bibliografía. Los créditos, hay que decir que la gente contra el estudio consiguió todos los datos, que hicimos una investigación bibliográfica en la biblioteca de los Romero, que la profesora Carmen nos ayudó bastante con eso. Bueno, usamos puras herramientas de estas libres y que las imágenes son todas libres también. Y ya, ahora sí termino. Ahí no tiene porque es una forma de ver qué pasa con los últimos 2 años que hemos tenido. Sí, ya tenemos clara de comprobado. La semana pasada completamos los datos hasta el último semestre que está evaluado y obviamente ahí hubo interrupciones bien largas. ¿Okay? Entonces ahí nos va a tener oportunidad de ver qué distorsiones están. Yo creo que hay unas distorsiones de los últimos años claras, prolongadas, que afectan en términos uno puede ir a hacer un análisis. Algo más, cuando pero eso era un paro, tuvimos un paro de los profesores, después tuvimos unas suspensiones por protestas prolongadas. No, y yo escogí 20 años en un momento que dije, bueno, sean 20 años, sean T igual 20 años. Estamos en 2012 y nos vamos a 22. Yo empiezo con todo aquello y cuando empiezo a ver, digo, el 22 es un golpe de Estado. Sí. Entonces allí también pasó algo. Exacto, empezamos mal. Entonces, también completamos los datos del año 90. O sea, nos fuimos, conseguimos los datos del año 90, ahora tenemos desde el 90 hasta el 2014. Entonces podemos precisamente ver si el golpe del 92 también tuvo alguna influencia. Y luego yo no lo que no solo lo que dije al final, sino más bien muy importante, ahorita porque está en discusión y hay discusiones en la universidad y en distintos sectores, para un poco argumentar cómo son estas evaluaciones, la que llamamos evaluación diagnóstica, que llamamos la prueba interna para el ingreso a la universidad, y además está la discusión de lo que dice la ley de universidades, cómo es el ingreso, y de hecho la facultad lo cumple perfectamente. Pruebas de evaluación diagnóstica. Pero bueno, yo te comento algo. Hace unos días yo tuve la oportunidad de preguntar cuál era el objetivo del ingreso. Claro, yo decía en aquella reunión la discusión del
del ingreso es si yo tengo derecho a escoger, si tiene derecho si yo escojo para que la escogencia sea justa, no, la mía es más justa que la tuya, no, la mía es recontra justa. Yo digo, mire señor, la persecución, o sea, es la persecución. Precisamente pensando en esto. Es escoger, sí, que creo que respondió el secretario, que respondieron bien en el sentido de que tienes que escoger lo que no tiene más oportunidad de éxito en sus carreras. Pero es un tema importante, y ahí yo digo, ya se aparta de esta presentación, lo justo no de la prueba, yo lo visualizo por otro lado, ¿no? Es decir, que no son pruebas nacionales, que no todo el mundo tiene acceso a venir a presentarla, que eso es lo que hay que atacar más que las pruebas. Y esto no se ha hecho en otras carreras, por ejemplo, donde se dan materias básicas para nosotros no vimos nada. Sí, no vimos nada respecto a eso. Y mucha, no es público. Yo estoy seguro que se ha hecho, pero no es público. Por no lo hemos encontrado. Si tú tratando poder de averiguar por dónde me soporta necesito que están a pedra, está sumando pedrada, no sé por dónde, porque es que él hace referencia a una fecha, a una de las cartas de 2008. Yo estuve en física hasta el 2007, entonces decía, como que el borde cuando yo me pasó algo. Claro. No sé, estoy tratando todavía de procesar esa situación. No sé si me entiende. Yo no sé, pero es así. Él, pero ¿qué estaba en Tamora? Tú en el 2007, 2008 empezó aquí, y aquí lo que ocurre, no ocurre en 2008, 2009, a mediados de 2009, es que empiezan a verse cosas. Pero una de las cosas que me llama la atención es que tú mencionaste ahí sobre el adelanto de los biólogos, que es biólogo y químico, que hay conductas distintas entre las dos. Yo tenía estudiantes que estaban viendo física 3 en su 15º semestre aproximadamente. Sí. O sea, física 3 en el 5º semestre, pero para ellos era la materia del 15º o 16º semestre. Yo eso es lo que quiero decir con eso. O sea, son estudiantes que no se van a graduar en 10 semestres, sino que se van a graduar en 15, 20, 30, entonces bueno, eso es lo que... Pero tú señalas ahora que ha pasado algo que creo que te empiezan a tomarla antes, y eso pareciera que pudiera tener algún resultado favorable, en el sentido de que, no sé, Yo lo veo exactamente así, o sea, que es algo favorable, que se hayan dado los incentivos para que el estudiante tome la materia a continuación de su física general 2. Pero eso tiene que ver entonces también con lo que discutimos acá, con toda la reestructuración de los cursos de física 1 y 2. Claro, no, por supuesto. Y yo creo, pero no, o sea, eso es algo que ya hay que estudiar aparte, ¿no? Que es motivado a eso, es motivado a la reestructuración, al cambio de orden de los temas que nosotros producimos. La gente está diciendo, yo necesito electricidad y lo que tengo es pura mecánica. Déjame tomar la materia. Pero no sé, salen con eso. Sí, pero en el peor de los casos la cosa no es peor. No, pero más bien pero lo que dijimos, en el más tema, sí que hay una ganancia. Hay una ganancia. Digo que el peor de los casos puede haber. No, está bien. Hay una reflexión más que, mira, yo hago cualquier cosa, yo les tiro un golpe, les paro la universidad, les cambio el programa, y la gente siempre tarda el mismo tiempo en aprobar. Entonces, ¿por qué la gente tarda el tiempo que tarda en aprobar? Pero la respuesta está en otro lado, no tiene nada que ver ¿No será que, con lo que nosotros hacemos. será que tiene que ver porque no tienen dedicación a la universidad? Es un problema social. Yo no lo digo así, yo no lo digo así. Creo que no tiene dedicación a la universidad, sino que esa es la que tiene. Es muy poco. No suficiente. No es satisfactorio. Para el punto de vista del profesor, le gustaría que esos tiempos fueran más. Ahora, pero te digo algo muy interesante, doctor.
Hay algo interesante, digo, con respecto a las cosas que tienen las fluctuaciones, ¿no? Porque eso también nos permitiría en el futuro, por ejemplo, alegar a la autoridad o lo que sea, que ese tipo de cosas que suceden atropellan al estudiante. Luego hay una, no sé si la palabra es adecuada, pero hay respuestas negativas, resultados negativos. Así que eso también, esos resultados serían importantes mostrar a la hora de pensar, por ejemplo, en reputaciones de semestre, o ese tipo de cosas alegando de que, porque a veces se asume, pero no hay una estadística al respecto. La gente habla, pero de repente nos encontramos con sorpresa. Yo creo que antes de ir a esa parte hay que hablar de proporción de aprobados. Pero no te la decisión de la Corte. Yo sé. Igual digo, mira, no están, porque entonces fue. Rasparon, no había manera que pasaran, entonces fueron de la universidad. No, pero digo que en pro de eso, digo que es motivadora que si se puede lograr obtener esa información para un futuro, porque de repente nos sorprendería que no hay ningún cambio y que los que aprueban siempre aprueban independientemente de que haya, o sea, a lo mejor dice, coño, no sé. Pero sí, oye, mira, hay una demostración de que hay que tener cuidado cuando se piensa. Sí, seguro. No, y también una de las cosas que me gustaría es tener una forma de predecir cuántos estudiantes va a tener en un curso, ¿no? Por cuestiones, por ejemplo, que una jefa de departamento que tiene que hacer una planificación tiene que decir cuántos profesores necesito para la física 2. Si yo conozco el comportamiento de las cortes y tengo la seguridad de que puedo predecir, porque veo que hay ciertas cosas que son muy estables, no puede decir, mira, yo sé que pueden ser tan valiosos, por ejemplo, sobre todo cuando tú tienes departamentos que no le sobran profesores. Yo digo una cosa, esta es una medición de una forma, Son las 4 que quieras saber. importante también, pero está la medición en cuanto, es un estudio más difícil de hacer, en cuanto a lo que realmente le está llegando a esos estudiantes de la prueba y cómo es su comportamiento ante un determinado experimento, evento, cómo es su disposición ante la física de lo que han adquirido de estos nuevos programas. Eso es bien importante, es mucho más difícil, hay que analizar el examen, hay que analizar preguntas, hay que analizar. Y ahí, el problema es que no tienes acceso a los estudiantes del pasado. claro. Ahí necesitabas tu control. Claro. Precisamente, lo que no nos dejaron hacer. Pero yo repito una cosa que hicimos nosotros que me pareció súper interesante, me encontré dando física 2 y yo dando física 3 y nueva y en la vieja, cuando física 2 arrancaba la ley de Coulomb y terminaba la ley de Faraday, más o menos, en sustancia punto. Para lo físico, pero la física 3 arrancaba la ley de Coulomb y terminaba en una electromagnética, óptica, lo que sea. En un momento intercambiamos un examen. El examen que iba a hacer para los físicos habíamos tenido todo un semestre para desarrollarlo y el examen que yo había hecho estaba menos de la mitad del semestre para la misma ley de Faraday. Yo lo hice, lo hicimos a prueba y lo prueba. El curso de los biólogos, el curso mío, porque para mí, salió bien. O sea, salió comparativamente, hay algo ahí que te dice que tú puedas en medio semestre llegaste en tu tercer punto. ¿Y por qué? Entonces para los físicos nosotros no podemos avanzar un poco más rápido, ¿no? Hay algo ahí. 3 semanas de vectores. Yo creo que son las 3 semanas de vectores. Y lo último, me callo. Aquí tú estás compitiendo con algo, se está generando un mecanismo, yo creo que es positivo, yo tengo fe, hay que verlo primero, si es que hemos mejorado en algo, y hay una situación país donde los estudiantes cada vez están peor, entonces tienes ahora estudiantes que no recibieron física, ni química, y esos son los que están metiendo en tu propuesta por mejorar la cosa y no pasa nada, entonces yo creo que ahí hay que ver la proporción de aprobados, sí, falta eso. Hay que ver la proporción de aprobados porque lo que yo pienso más es lo que dice Miguel, que el tiempo que permanece el estudiante en el ciclo de las 3 físicas es algo que está gobernado por sus expectativas. Si no prueba, se va. Más o menos las dos cosas ocurren con la misma tasa. Y yo aquí solo estoy viendo el total. Pero ¿cuánto? De hecho, la graduación de biología es la que más ha causado alarma.
pero todas están disminuyendo. Pero biología ha sido la más alarmante y la gente está más asustada. Pero está pasando en todas. ¿Okay? La gente, el número de graduados está disminuyendo. Entonces ahí puede estar. Llegaron a ser casi 300. Teníamos 100. 81, tuvimos hace 2 grados. 81 graduados cuando hemos tenido 300 en otra época. Una cosa que yo creo que es importante, o sea, toda esta discusión que se dio hace unos pocos años atrás sobre la educación física 1, 2 y 3, pero para la física y matemáticas seguimos en la misma. Entonces tenemos como dos cosas que corren independientemente, donde una tenemos la sospecha y que está sustentada de que las cosas han quedado mejor y en la otra seguimos con lo tradicional. Sí. Salvo que tú mencionaste claramente que la única modificación puede ser en estrategia, etcétera, pero el contenido sigue siendo igual. Es la pregunta que hay en el aire, porque la vamos a hacer. El club de los que estamos bueno, hay que tomar iniciativa para entonces resolver ese problema con los físicos matemáticos. Pero claro, es que es un cambio curricular más profundo. Sí, pero ¿cuál es el punto? Es que es la profundidad. Bueno. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias.